tal, jóvenes? Vamos a seguir con el tema que nos corresponde. Como ven, vemos acá sucursales y agencias. ¿De acuerdo? Entonces acá vemos el tema siguiente, del cual el archivo pues ustedes ya lo tienen a la mano. Yo ya se los proporcioné. Entonces ustedes pueden leerlo y de esa forma poder comprender y subrayar las partes importantes. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? ¿Cuál es el propósito de poder explicar las sucursales y agencias? Acá lo que nosotros debemos de comprender especialmente es la diferencia que hay entre una sucursal y una agencia. En base a ello podemos más que todo determinar qué tipo de entidad o oficinas es que existen tanto dentro de un país o fuera del mismo. Para ello, veamos qué es lo que nos dice aquí. Sucursales y agencias. Los bancos, para ensanchar su radio de operaciones, se ven en la necesidad de establecer sucursales y agencias. Ambas, hablando tanto de sucursales y agencias, ambas más que todo representan una división de una entidad. Porque no solamente hablamos de bancos, sino que pueden ser también empresas que se pueden mencionar como sucursales y agencias. Por tal razón, en este caso, hablando de lo que es un banco, es esa división del mismo banco para poder aumentar sus actividades de operaciones, como lo dice aquí. ¿Por qué razón? Porque hablemos, por ejemplo, de un banco central, en este caso de X banco, podríamos considerar que se encuentran especialmente en Guatemala, o sea, en la capital. Ahí se encuentran, para no decir que toda la mayoría, más que todo de los bancos centrales, de cada uno de los bancos que existen en el país. Hablando de lo privado. Y lo que nosotros tenemos en los diferentes municipios, departamentos. Es así que no necesariamente tenemos que ir a la capital para hacer una diligencia en el banco. Muchos bancos ya lo tenemos ahí cerca de casa, dependiendo del lugar en el que nosotros nos encontremos. Está en el municipio, en el departamento y demás. Entonces eso es lo que representa una división del mismo. Y obviamente voy a explicar la diferencia. Dice aquí, es la Junta Monetaria la que en nuestro medio conferirá la autorización para que un banco pueda establecer sucursales y agencias. Y lo hará después de conocer el informe razonado que para el efecto le presente el superintendente de bancos, que es donde la directiva del banco eleva la solicitud. Todo lo dicho es para los bancos nacionales. Hacemos, ¿a qué se refiere con todos los bancos nacionales? O sea, más que todo, todos los bancos que están en nuestro país de Guatemala. Veamos entonces qué es lo que nos dice sobre sucursales. Una sucursal no es sino un establecimiento que depende de un banco, considerándose como una prolongación de este. Como bien ya dijimos que es una división de lo que, más que todo, de un banco. Ahora dice aquí, aunque está respaldada por la oficina principal o casa matriz, sus operaciones y la contabilidad que las regulan se rigen por un principio de autonomía, asignándoles de la matriz un capital propio. En consecuencia, cualquier compromiso u obligación que la sucursal contraiga, aunque a la postre afecte al mismo, o sea que posteriormente afecte al mismo banco del cual depende, deberá ser cumplimentada por ella, independientemente de la casa matriz. Eso sí, al final de cada ejercicio contable rendirá cuenta circunstanciada a esta última, pues solo a ella corresponden los resultados de pérdidas y ganancias que ocurran. Y posteriormente las operaciones que realiza una sucursal son las mismas que realizan la casa matriz. Nos referimos a las operaciones activas y pasivas que podrían llamar corrientes y ordinarias. Antes de identificar la diferencia, quiero leer lo que son las agencias. Dice, una agencia bancaria consiste en una oficina que funciona en un lugar distinto al de la casa matriz.
está atendida por un personal cuyos sueldos, así como los gastos de carácter general, alquiler, alumbrado público, etcétera, o alumbrado, perdón, etcétera, van incluidos en el presupuesto del banco de quien dependen. Agencias de este tipo muchas veces realizan operaciones específicas, tal como sucede con las agencias del Banco de Guatemala en la aduana central, que recauda el producto de los derechos de importación. Otras veces se ejecutan las mismas operaciones que las sucursales, aunque en menor escala. Y aquí nos aparece, al establecer el banco sus agencias, empieza por hacerles una provisión de fondos. Las operaciones que ejecutan las agencias son bastante limitadas, concretándose estas en pagos de pagar giros de la casa matriz, de la sucursal o de las agencias que se libren contra ellas, venden giros, reciben depósitos y hasta otorgan pequeños préstamos y demás, ¿verdad? Termino con esto, con la contabilidad de las sucursales y agencias. Dice, una sucursal deberá llevar una contabilidad completa, así casi las mismas operaciones contables como las que se llevan en la oficina central, mientras que una agencia, en lo que se refiere a negocios bancarios, se contentará con llevar los libros de registro que sean indispensables. Bien. Explicación. Yo considero que es de forma más explícita de esta manera. Vean lo siguiente. Aquí voy a tratar la manera de que podamos comprender bien cómo se da esta situación. Veamos lo siguiente. Acá, antes de hablar de una sucursal y agencia, primero debemos de hablar sobre una casa matriz. ¿A qué nos referimos con ello? Vean pues, acá identificamos especialmente lo que es una casa matriz. Cuando decimos una casa matriz, nos referimos especialmente a la central, ¿de acuerdo? Seamos en ese sentido, nos referimos, voy a colocar aquí la parte central. Vean, entonces acá podemos considerar, cuando decimos casa matriz, es la central de cualquier banco, de acuerdo. Decíamos, valga la publicidad, podemos decir Banco Rural, Banco GIT, Banco Industrial, Banco de Trabajadores, el BAC y demás, ¿verdad? Hacemos diferentes bancos que existen en el país. Que la mayoría, como yo les decía, la mayoría de las centrales pues están en la capital. Entonces, en eso primero debemos de enfocarnos, la casa matriz. La casa matriz pues es la casa madre, la central, quien realiza todas las operaciones y que ahí llega toda la información, tanto de las sucursales y agencias. Muy bien. Ahora, para identificar, en este caso, sobre lo que es la sucursal, voy a colocarlo aquí. Aquí voy a colocar la sucursal. Veamos lo siguiente. La sucursal es una dependencia de igual manera de la casa matriz. ¿Sí? Entonces aquí la sucursal, como bien se menciona, es una dependencia del mismo, pero que hasta cierto punto puede tener una autonomía. ¿A qué nos referimos con una autonomía? Que puede tomar muchas veces sus propias decisiones, pero por lógica
decisiones que pueda tomar la sucursal afectan también a la casa matriz. ¿Sí? O sabemos por qué razón, porque obviamente cualquier cosa que pueda realizar, obviamente la casa matriz lo tiene que soportar. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, si la sucursal por X razón haya tenido pérdidas, ¿quién lo va a soportar al final? La casa matriz. Pero se le ha dado una autonomía. Las sucursales puede ser de igual manera tanto dentro del país como fuera del país. ¿A qué me refiero con ello? De que hablemos, por ejemplo, de que la casa matriz implementa una sucursal también dentro de Guatemala y que está a muchísimos kilómetros de distancia al de la casa matriz. Entonces el poder controlar en ese sentido, pues quizás a veces se vuelve un poquito difícil. Entonces, por eso es que se establece una sucursal que va a tener una autonomía, va a tener un capital propio, va a tomar muchas veces sus propias decisiones. Por eso es que aquí casi es el mismo tamaño al de la casa matriz. Es una, es una división, ahí no nos perdamos, es una división, pero que puede tener una autonomía y capital propio. Es lo que nos mencionaba el documento acá, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí nos estaba diciendo que puede tener un capital propio y de igual manera puede realizar operaciones similares al de la casa matriz. Sí, aquí nos dice, vean, asignándoles la matriz un capital propio. Y que dice aquí, y la contabilidad que las regulan se rigen por un principio de autonomía, ¿verdad? Que puede tener una autonomía en ese sentido. Ahora bien, hablemos de lo que es una agencia. Una agencia también es una división del banco, pero que hasta cierto punto no tiene autonomía, sino que va a depender realmente de lo que es la casa matriz. ¿De acuerdo? Entonces, la sucursal es una dependencia, ambos son una dependencia, tanto la agencia como las sucursales, ¿sí? Las agencias y sucursales. Pero las agencias hasta cierto punto no pueden tener autonomía, sino que cualquier decisión, cualquier crédito que pueda autorizar, siempre tiene que estar avalado por la casa matriz. La sucursal, podríamos decir que puede tomar sus propias decisiones, puede otorgar créditos sin necesidad de pedir autorización de la casa matriz, a menos que pues el monto sea exuberante, ¿verdad? En el sentido de que sea demasiado, entonces pues no tendría opción que pedirlo a la casa matriz, porque la casa matriz es la central, ahí donde están todo el dinero, los millones y demás, ¿verdad? Sabemos si lo hablamos en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, acá las agencias son parte limitada en ese sentido. ¿De acuerdo? Ahora bien, también podemos verlo en un ejemplo tal vez o un poquito más explícito. Es cuando se generan o se colocan algún banco o una dependencia de los bancos en otro país. Por ejemplo, rápidamente, hablemos del banco X, un banco X. El banco X, la casa matriz está en Guatemala. Para poder ensancharse, para poder crecer, va a colocar una sucursal en Canadá, por ejemplo. ¿De acuerdo? En Canadá. Entonces en Canadá va a existir una sucursal, que en este caso la sucursal va a ser como que la matriz en ese país. Y por consiguiente, la sucursal también puede tener agencias. ¿Por qué? Porque va a ser una división
de la sucursal en dicho país. Entonces, la sucursal se va a convertir como que en la matriz en ese país de dicho banco y va a tener agencias. Obviamente aquí coloqué solo uno, ¿verdad? Pero puede tener varios. ¿De acuerdo? Digamos, acá puede tener quizás uno, dos o tres. De igual manera como acá en el país. Si hablamos del país de Guatemala, decimos que la casa matriz está en Guatemala y hay muchísimos más en todos los departamentos. Aquí podemos hacer variedad de agencias que están bajo la dependencia de la casa matriz. Y de igual manera, cuando se coloca una sucursal en otro país, entonces va a tener sus propias agencias, dicha sucursal. Estas agencias van a rendir cuenta a la sucursal en ese país y por consiguiente la sucursal también, en este caso, va a mandar su informe a una fecha determinada a la casa matriz que estaría en Guatemala. Espero me dé a entender. Por último, la casa matriz está en Guatemala, en el país de Guatemala, va a colocar una sucursal en Canadá. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, coloca una sucursal y por consiguiente la sucursal en Canadá también va a generar agencias en los diferentes estados o dependiendo cómo se distribuyen allá en Canadá y va a colocar diferentes agencias. Las agencias van a rendir cuentas a la sucursal y aquí en la sucursal es como que las agencias van a tener su matriz que sería la sucursal. Pero la sucursal, teniendo una autonomía, toma decisiones y demás y posteriormente el informe lo presenta a la casa matriz que está en Guatemala. Hablemos por ejemplo por último de los bancos de extranjeros que están aquí en Guatemala. Hay bancos que no son nacionales sino que son extranjeros. Esos bancos extranjeros, su casa matriz están en otro país. Pero esos bancos aquí en Guatemala son como que la central, pero son una sucursal. Y diferentemente las agencias que reportan a la sucursal y posteriormente aquí la sucursal va a enviar su informe a la casa matriz que está en otro país. Espero me haya dado a entender en ese sentido. Bien. A eso nos referimos entonces, sobre la diferencia de lo que es una sucursal y agencias.